Así que, ¿qué les parece si oramos para comenzar y encomendamos esta clase a Dios para que pueda alumbrar los ojos de nuestro entendimiento y poder adentrarnos en Isaías capítulo 30? Señor, te damos gracias en esta hora por este tiempo, Señor, que podemos apartar, Señor, un tiempo valioso. Señor, escogemos como María la mejor parte, Señor, la cual no nos será quitada. Señor, este tiempo que invertimos en tu palabra, Señor, es algo que tú anotas, como dice Apocalipsis 1:5, el testigo fiel Jesucristo está anotando nuestras buenas obras, Señor, para recompensarnos. Señor, tú ves el esfuerzo que hacemos, Señor, para poder conocer tu corazón, tu plan. Señor, tú dices en tu palabra que la comunión íntima contigo es con los que te temen, Señor, y parte de temerte es esto, es temblar, es responder a poder invertir tiempo en tu palabra, Señor. Y dice que tú nos revelarás tu pacto, tú nos revelarás el deseo de tu corazón, lo que arde en tu corazón, el pacto que tú hiciste con el pueblo de Israel en el Sinaí. Señor, tú nos los revelas, nos revelas tus deseos, tus intenciones hacia nosotros como iglesia gentil, hacia Israel, hacia tu creación. Señor, y eso es hermoso, poder tener el Espíritu que nos muestra lo que hay en tu corazón, Señor, y queremos avivar eso, queremos, Señor, activar ese espíritu de temor y ese espíritu de sabiduría, Señor, que viene como consecuencia, Señor, porque tú nos revelas tu pacto, tú nos revelas tu corazón. Te damos la gloria, Señor, y bendice a mis hermanos que están viendo y encomendamos esta clase a ti en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a entrar en Isaías capítulo 30, que el título que le pusimos es un llamado a confiar en Él. ¿Sí? Vamos ahí a las notas. El punto número 1 es introducción. Este capítulo hace un énfasis muy grande a que el pueblo de Israel confíe en el Señor, ¿sí? Y por ende, hoy nosotros podemos tomar estos principios, ¿sí? Para nuestro diario vivir, ¿sí? Para nuestro diario vivir de cómo vamos a ver y desarrollar un poco de que Dios no quiere que confiemos en ningún otro que no fuera Él. Y vamos a leer la letra A. Dice, Isaías habló a los líderes de Jerusalén un poco antes de que Asiria invadiera la tierra de Israel en el año 721 antes de Cristo. Y eh, muchas de las profecías del Antiguo Testamento tienen un cumplimiento doble, ¿sí? Un cumplimiento parcial, como siempre hablamos en Comunidad de Depender, un cumplimiento parcial en el contexto en el cual se encontraban los profetas profetizando y estos 150 capítulos que estamos enumerando y que podemos ver en la palabra de Dios que tienen un cumplimiento futuro, ¿sí? Un cumplimiento parcial en el contexto de Isaías en este caso y va a tener un cumplimiento total, ¿sí? En los últimos tiempos, en los últimos 3 años y medio, en los últimos 7 años de la historia, en este caso, porque Israel, en los últimos 7 años de la historia, como estudiamos en esta escuela online, ¿sí? El libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, vemos que Israel va a hacer una alianza y va a poner su confianza otra vez en reyes o en ejércitos foráneos, en líderes foráneos, ¿sí? Y no en Dios. ¿Sí? Entonces, todo esto tiene un cumplimiento total al final de la era. Vamos a leer la letra B, dice que hay 5 fechas que son muy importantes que podamos entender, ¿sí? De toda la historia y el mensaje que los profetas estaban dando. Número 1, en el año 933 a.C., que habla de esta guerra civil que dio como consecuencia la división, ¿sí? De las 10 tribus del norte y la tribu de Judá, ¿cierto? Cuando pasa la muerte de este Salomón, ¿sí? Y se dividen las tribus, y ahí es a partir de ahí donde comenzamos a ver en la palabra que habla de Judá, Jerusalén y las tribus del norte, ¿no? Las tribus de Israel, ¿sí? El año número 2, el año 721 antes de Cristo, es cuando Israel fue destruido por el imperio asirio, ¿sí? Y todo lo que pasaba en Israel, en el norte, era como un pequeño vislumbre, un adelanto de lo que pasaría años después, si Judá en el sur no se arrepentía y seguía el mismo camino que su hermana Israel, ¿no? En el libro de Oseas lo habla de esa manera, ¿no?
la hermana de Israel es esta Judá, y como una y otra vez, o sea, se habla de que se prostituye, etcétera, podemos leer la historia ahí, pero todo lo que Dios le mostraba a Judá estaba pasando en el norte, les advertía de que si ellos no se alineaban al corazón de Dios, era lo mismo que les iba a pasar a ellos por no volverse al corazón de Dios. Y bueno, bien otra vez, vemos la invasión a Siria, ¿sí? Fue parte del juicio de Dios hacia Israel y como te dije, estaba adelantado de lo que le iba a pasar a Judá después. Entonces, Dios levanta a Isaías para advertir al reino del sur de Israel, ¿sí? Para que se arrepientan y no fueran llevados al exilio, ¿no? Perdón, al reino de Judá, ¿sí? Que no sean llevados al exilio, pero en el año 586, que es el punto número 3, es cuando Judá, el sur, ¿sí? Jerusalén es destruida por estas tres oleadas de invasión de Nabucodonosor, ¿sí? Y son llevados exiliados a Babilonia y en la historia que conocemos, ¿sí? Con este Zorobabel, Josué, etcétera, ¿no? Con Daniel, Ezequiel, etcétera. Eh, el punto 4 es el año 536 antes de Cristo, es cuando los judíos regresan del cautiverio, eh, y es esta reconstrucción, ¿sí? Con Zorobabel y Josué, ¿sí? Del templo, con Esdras, Nehemías, las murallas, etcétera, ¿no? Y después el punto número 5 es el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue destruida por los romanos en el año 1000, en el año 70 hasta el año 1948, que el exilio, o el gran aliado, uno de los aliados que sucedieron en la historia del regreso de Israel a su tierra, ¿no? Y estas 5 fechas nos ayudan a poder eh, alejarnos del texto y no vivir como muchos cristianos vivíamos antes, ¿no? Viviendo del libro de Isaías, solamente yendo a Isaías para tomar algunos versículos y apropiarnos para solamente las bendiciones y las cosas lindas de lo que Isaías hablaba, pero desestimar todo lo demás, el contexto y la profecía futura que iba o a lo que apunta al futuro, ¿no? Y esto nos ayuda a entender la intención de lo que Dios quería decir y la condición del corazón de Israel y la lucha que el mensajero y profeta tenía, sí, en esos periodos, en esas 5 etapas, sí, del pueblo de Israel, sí, siempre Dios que antes de mandar un juicio, antes de disciplinar a su pueblo, de ser severo con su pueblo, sí, Él mandaba una voz profética, sí, Él siempre, nunca dejaba a su pueblo sin advertirle, sí, de lo que, de la condición actual de su pueblo, ¿no? Y una y otra vez vemos los profetas, sí, que están hablando lo que Dios está hablando, pero los líderes del pueblo de Israel, una y otra vez, persiguiéndolos, despreciándolos, minimizándolos, pausándolos, cancelándolos, como podemos ver hoy, esta teoría de cancelación, ¿no? Esta moda de la cancelación. Porque no les hablaban lo que ellos querían escuchar palabras que les endulzaran el oído, palabras de prosperidad, de seguridad, de paz, de que ellos estaban bien, pero la realidad marcaba otra cosa, la realidad marcaba de que ellos estaban desalineados del corazón de Dios. Y esa es parte del contexto de Isaías, ¿no? Es el parte de lo que Isaías estaba viendo. Por eso hablaba, ¿no? De decirles, ¿no? No tomar solamente o romantizar muchas partes bonitas de lo que Isaías profetizaba o hablaba, porque Isaías en realidad estaba en un contexto de persecución. Isaías estaba profetizando a un pueblo rebelde, a un pueblo que estaba obstinado, estaba de continuo haciendo mal en contra del corazón de Dios. Y Isaías tenía que confrontarlos con la verdad, tenía que confrontarlos con la palabra de Dios. Y ese era el mensaje que que en Isaías capítulo 6 podemos ver, ¿no? De que cuando Dios le dice, o él mira al cielo y tiene esta revelación de la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo, y él escucha a quién enviaremos y quién irá por nosotros. Bueno, el mensaje que Isaías tenía que dar era un mensaje de confrontación, era un mensaje de que Dios estaba en desacuerdo con Israel, que Dios había una controversia en el corazón de Dios con Israel porque estaban en contra de él, estaban totalmente en pecado, estaban totalmente desalineados de la voluntad de Dios. Entonces, Isaías no era bienvenido en su tiempo y cada vez que nosotros nos paramos
a favor, es lo mismo que nos va a pasar a nosotros cada vez que nos paremos a favor de las verdades de Dios, ¿sí? A favor de hablar lo que está escrito, estos mensajes que quizás no son tan populares, ¿sí? Pero es la palabra de Dios, ¿sí? Y parte de tu llamado y mi llamado como mensajeros, ¿sí? De hablarle a la cabeza de las naciones, de anunciarle a Israel, de hablar desde lo último de la tierra, dice que nos llamó Dios, decir a la hija de Sión, ¿sí? Parte de ese anunciarle las buenas nuevas de salvación, de que hay un Rey Jesucristo que va a venir a liberarlos, pero que necesitan arrepentirse, ¿sí? Es ese trago amargo que tenemos que anunciar y nos va a costar muchas veces el oprobio, ¿sí? De la gente, ¿sí? Sufrir el rechazo de muchas personas y aún del pueblo de Israel muchas veces por no escuchar lo que ellos quisieran escuchar, ¿no? Y poder darle este mensaje, encomendar o sea, responder a este mensaje del corazón de Dios de que hoy, en este año 2024 Israel necesita arrepentirse, necesita volverse a Dios. Así que no se trata solamente de que ellos son el pueblo escogido, sino que hay un mensaje que así como Isaías lo escuchó, nosotros hoy lo estamos escuchando, lo estamos masticando, digiriendo para poder profetizarlo, pero va a tener consecuencias negativas, ¿sí? A los ojos humanos porque va a haber reproche, va a haber discriminación, incluso el mismo cuerpo de Cristo, ¿sí? Por no hablar lo que supuestamente nosotros deberíamos hablar, ¿no? Pero es Dios, este es el mensaje que Dios nos está desafiando a hablar y que tenemos que eh, comerlo, ¿no? Para poder hablarlo y profetizarlo. Entonces, el contexto en el que Isaías profetizó, él estaba en un conflicto histórico muy fuerte y en medio de una encrucijada para Israel. Y hoy nosotros leemos Isaías y oramos Isaías y cuando él hablaba era perseguido, ¿sí? Lo mismo que te hablé recién, ¿sí? Este mensaje va a llegar un tiempo, incluso para en el mundo, ¿no? Como estamos viendo este antisemitismo que se está levantando, esta judeofobia que le dicen, ¿sí? De estar en contra del pueblo de Israel, estar en contra de la nación del pueblo judío, ¿no es cierto? Y Dios en los últimos tiempos nos va a llevar a hablar de que Dios es el que eligió a Israel. Hay puedo ver dos líneas así de la elección de Dios o del plan de Dios hacia Israel, porque nosotros conocemos de que para que Jesucristo, para que todas las promesas de Dios sean cumplidas en nuestra vida, tiene que venir Jesucristo y Jesucristo va a restablecer a esa nación y la va a poner para el avance de la tierra. Sí, vamos a mamar, como dice Isaías 66, a mamar, a beber, a saciarnos de los pechos de las consolaciones de Israel. ¿Sí? Pero para que eso suceda, nosotros tenemos que conducir a celos, como nos dice Romanos 11, y para poder conducir a celos tenemos que amar a Israel, ¿sí? Y parte de amarle es decirle la verdad, es confrontarlos con la verdad, pero también parte de amarlo es ponernos a favor de ellos y eso va a tener un precio que pagar en un mundo donde el antisemitismo a nivel mundial ha crecido en más de un 300% desde que comenzó la guerra el 7 de octubre y que irá incrementándose más, ¿sí? A medida que nos vayamos llegando al regreso de Jesucristo, ¿sí? Entonces, como, como mensajero tenemos que, ya de antemano Dios nos advierte esto y nos dejó unos ejemplos bien claros, Isaías, Jeremías, Zacarías, así que cuando Jesucristo vino y confrontó al pueblo de Israel, que le dijo que ellos mataron a Zacarías entre el altar, ¿sí? Y el pórtico, por lo que predicó. De la misma manera, nosotros ya hoy Dios nos está advirtiendo de que es llevar este mensaje hacia Israel, ¿sí? Tanto el de confrontar a Israel por su pecado y porque Dios quiere que se vuelvan y se arrepientan, y tanto a ponernos a favor de los judíos de Israel, ¿sí? En los últimos tiempos va a tener una controversia, va a tener un costo, ¿sí? Y no sabemos cuál va a ser, ¿sí? No sabemos si quizá en Occidente va a ser menor, quizá para la gente que esté en Medio Oriente va a ser incluso poner en riesgo su vida, como lo que está pasando hoy, de hecho ya en todo el Medio Oriente, en las iglesias perseguidas, están siendo muchos martirizados por el nombre de Cristo, por llevar este evangelio, ¿no? Y es parte del estigma, es parte del precio que Dios nos está invitando a pagar, ¿sí? El precio que Dios nos está invitando a tomar, ¿sí? Por su corazón, por dar nuestra vida, por el pacto, ¿sí? De su corazón, como te hablaba al principio, ¿no? Por ponernos a favor de sus propósitos. Entonces,
podemos ver de que Isaías, la manera en la que él no se echó para atrás y es la misma manera que Dios nos está revelando hoy, la misma manera en la que Dios nos está introduciendo a nosotros como cuerpo de Cristo. Es como te dije, Isaías 6. Él en Isaías 6 pudo ver, dice, vi el templo, tuvo una visión del templo, ¿sí? Tuvo una visión celestial, ¿sí? Eh, y podemos ver de que de la misma manera hoy nosotros, de hecho Isaías, muchos hablan de que él tuvo una visión del milenio, ¿no? Porque habla de que Jehová de los ejércitos, vamos a leer rápidamente porque no está en las notas, pero me gustaría poder leerlo bien. Dice en el versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, cada dos cubrían su rostro, con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies, eh, y con dos volaban, perdón. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Sí, por eso, por este versículo 3 sí, que dice que toda la tierra está llena de su gloria, muchos creen de que Isaías tuvo un vislumbre de lo que será en el milenio con Jesucristo, llenando toda la tierra del conocimiento de la gloria de Dios, como nos habla Isaías 9, Isaías 11, etcétera. Pero acá vemos, ¿no? Lo que sostuvo a Isaías para poder ser encomendado, ¿sí? Para poder ser enviado, comisionado, ¿sí? A hablar este mensaje, a poder llevar este evangelio del reino, del rey que viene, que vio sentado en el templo y que toda la tierra estaba llena de su gloria, ¿sí? Fue tener una visión del trono, tener una visión del que está sentado en el trono. De la misma manera, hoy vos y yo estamos siendo invitados, ¿sí? Lo que va a sostenernos en los últimos tiempos, lo que va a sostenernos para poder mantenernos fieles al mensaje, cuánto tiempo de comunión con Dios, cuánta intimidad tenemos, cuánto somos expuestos, como oramos en la casa de oración el sábado por sabiduría, cuánto vivimos expuestos, cuánto la sabiduría de Dios está en nosotros por exponernos a la sabiduría que es Jesucristo. No es por nuestra propia fuerza, no es por nuestra sabiduría, sino porque Jesucristo es la sabiduría y poder imitar y seguir las pisadas de Cristo, el sermón del monte, ¿sí? Tener la mente de Cristo y bendecir, amar, poner otra mejilla, aún incluso a nuestros enemigos. Y como hablaba Jesucristo en el Sermón del Monte, ¿no? Bienaventurados cuando soy vituperados, cuando soy perseguidos por mi causa, por mi nombre. Dice, porque soy bienaventurados. Eso es lo que nos va a sostener. Eso es lo que nos va a dar la fortaleza. Eso nos transforma, como yo me gusta, creo que esta frase la decía Mariano Senego, ¿no? Pero yo la modifico un poquito, ¿no? Cuando nos exponemos a su realidad, eso transforma nuestra actualidad, se empodera para hacer su voluntad y nos galardona para la eternidad. Somos galardonados y somos transformados y empoderados para hacer su voluntad. Pero todo eso es por vivir expuestos en intimidad ante su gloria que todo lo transforma. Entonces, a nosotros tener estas 5 fechas en nuestra mente nos ayuda a entender el conflicto del mensajero. Era políticamente incorrecto lo que Isaías y los profetas hablaban porque iba en contra de lo que los reyes, los líderes querían escuchar. Porque obviamente Dios, cada vez que Israel se desviaba, enviaba a sus profetas para advertirlos que se vuelvan a Él. El corazón de Dios es una y otra vez. Y como vamos a ver más adelante, no me quiero adelantar, ¿no? Pero cuando Israel se arrepentía, y lo podemos ver en Reyes, en el libro de Reyes, de Crónicas, una y otra vez los reyes de Judá cuando se desviaban, pero cuando veíamos que había reyes que se arrepentían, automáticamente Dios frenaba su mano y decía, bueno, por lo que vos hiciste, yo voy a tener misericordia de tu generación, voy a derramar mi gracia sobre tu generación, mi misericordia. ¿Sí? Entonces, hay algo muy tremendo, ¿no? Que es un misterio, y es el misterio, yo lo puedo entender de la gracia de Dios, ¿no? Que incluso alcanzó al pueblo de Israel en ese entonces, ¿no? De que cuando ellos se arrepentían y fue un vislumbre de la gracia que hoy conocemos, este, había misericordia, había gracia. Sí, David pudo verlo, dice, tú eres lento para ir y grande en misericordia, y por eso él fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque él cachó la manera en la cual Dios actuaba,
lo que movía el corazón de Dios, ¿no? Y hoy nosotros tenemos esa revelación por medio de Jesucristo. Entonces, el texto de lo que lo que Isaías vivió fue persecución, perdón, el contexto de lo que Isaías vivió fue persecución por hablar la verdad al pueblo de Israel. Entonces, eso es un poco lo que va a ir sucediendo. De hecho, Daniel 11:33 nos habla de que Dios va a levantar un ministerio de enseñanza en los últimos tiempos. El arcángel Gabriel le dijo que se iban a levantar muchos con entendimiento, que iban a enseñar a muchos. Y yo profetizo que esos somos nosotros, vos y yo, que estamos hoy apartando este tiempo, ¿sí? Que iban a conocer a su Dios, que iban a conocer el corazón de Dios, que iban a tener este temor del Señor, como hablábamos al principio, para que Dios les revele su pacto, ¿sí? Y que iban a hacer grandes proezas. Habla cuatro cosas positivas, pero después dice que iba a haber persecución, ¿sí? Que iban a caer a espada, ¿sí? Y que iban a ser perseguidos y muchos de ellos iban a morir, y también iban a ser ayudados por ángeles. Pero acá es bien clara su palabra y Dios nos está advirtiendo hoy a nosotros como mensajeros el precio, el estigma que vamos a tener que pagar por mantenernos fiel a su plan, a su corazón. Dios nos invita a ser los amigos de Dios como Daniel. Si Daniel una y otra vez él se ponía a la brecha a favor de los propósitos de Dios y cada vez que bajaba el ángel a darle, a revelarle el misterio de la visión que él tenía, le decía, Daniel, eres muy amado en el cielo, eres muy amado en el cielo. Una y otra vez podemos ver de que el ángel le decía, eres muy amado y de la misma manera hoy Dios nos invita a ser amados por Dios, por mantenernos fiel y poder invertir tiempo en su palabra. Letra C, cuatro temas de Isaías 30. Isaías 30, 1 al 7 habla del peligro de confiar en Egipto, ¿sí? El peligro de confiar en Egipto es un tema repetido en diferentes capítulos, ¿no? Pero Dios quiere confrontarnos, ¿sí? A nosotros para saber hoy, una aplicación pastoral para nosotros es cuál es el Egipto de nuestro corazón, de nuestra vida, ¿sí? De nuestro entorno, de nuestro contexto. Y una y otra vez yo soy confrontado a esto, de no poner mi confianza o mi mirada así en mis caballos, ni en gente, ni en líderes, ni en nada. Sí, obviamente tenemos que tener nuestros líderes que nos pastoreen, que nos guíen, etcétera. Pero nuestra confianza debe estar 100% puesta en Dios y no en los hombres, no en nuestras alianzas. Entonces necesitamos identificar con la ayuda del Espíritu Santo cuál es el Egipto en el cual estamos poniendo o hemos puesto nuestra confianza. Isaías 29, la parte histórica es que ellos enviaron delegados a Egipto para que cuando vinieran los asirios, si era verdad la profecía de Isaías, querían estar preparados y con alianzas con Egipto para tener un as bajo la manga, como le decimos acá en Argentina, ¿no? Decir, bueno, si Isaías dijo esto y es verdad, bueno, entonces yo me voy a preparar por mi cuenta y no le voy a consultar a Dios, separado de Dios voy a hacer de las mías para mi sabiduría, voy a usar mis estrategias para que si Asiria viene yo tenga cómo confrontarlo, cómo enfrentarlo, ¿no? Querían tener un plan B, ¿sí? Pero una y otra vez era Israel separado de consultar a Dios o depender de Dios y de alinearse a lo que Isaías estaba profetizando, de arrepentirse y volverse al Señor, porque era Dios el que iba a pelear por ellos. ¿Sí? Esa es la diferencia de lo que vemos en la época de los profetas y en la época de David. Una y otra vez, si vos lees la historia, David consultaba a Dios y Dios le decía, sí, anda, no, no vayas. Sí, te los voy a entregar. Y Dios peleaba por el pueblo de Israel en esa época, y por eso David tuvo ¿cómo es? Un reinado exitoso, porque él dependía, era dependiente. Dios, una y otra vez, lo que busca de su pueblo, de Israel, lo que buscó a lo largo de toda la historia y hoy, y lo que busca de nosotros es una dependencia. Dependencia de Él, dependencia de ser guiados por su palabra, de ser guiados por Él para que podamos avanzar y Él se va a encargar de nuestros enemigos, Él se va a encargar de nuestras circunstancias, Él es el que va a proveer. Entonces, el pueblo de Israel buscaba alianzas con Egipto y eludía a Dios o hacía oídas sordas a la voluntad de Dios y Dios confronta eso diciéndoles, es tonto confiar en Egipto. Dios nos confronta a nosotros hoy y nos dice cuál es el Egipto en el cual nos estamos apoyando, cuáles son las alianzas que nos desprenden, ¿sí? De la dependencia, de la comunión con el Padre. Y Dios nos invita a confiar en Él.
Número 2, Isaías 30, 8 al 17. Jerusalén rechaza la palabra de Dios y su liderazgo. ¿Sí? Vemos cómo Jerusalén rechaza la palabra de Dios, ¿sí? Y su liderazgo y el plan que él tenía para Israel y para Jerusalén. Y ellos decían, no queremos esto, nuestro corazón está abocado a hacer lo que queremos hacer y a no confiar en Dios. ¿Sí? Y esa es la tristeza y es la herida de todos estos más de 6000 años de historia de la palabra de Dios, de Dios con su creación, ¿no? De Dios con el hombre, ¿sí? De querer independizarse. Sí, desde el Edén podemos ver cómo Dios le dice a Adán y Eva, no coman, no hagan esto, esta es mi voluntad para ustedes, para que les vaya bien, para que estén bien, para que vivan en plenitud. Y ellos no, ellos quisieron hacer la voluntad, su propia voluntad. Y así sucesivamente, en Génesis capítulo 9, en Génesis 10, etcétera, con Nimrod, Nínive, etcétera, podemos ver la rebelión del hombre, ¿no? Que atenta contra el deseo del corazón de Dios, ¿no? Atenta contra la dependencia. Dios quería dependencia, Dios quería que vivamos por medio del sacerdocio, por medio de depender de Él, pero bueno, el hombre una y otra vez buscaba su propia independencia. Número 3, Isaías 30, 18 al 26. Dios transformará Jerusalén. Y esto es lo que te decía, ¿no? Dios, aún como un padre restaurando al hijo pródigo, ¿sí? Dice, aunque te rebeles, Jerusalén, yo aún tengo celo por ti, ¿sí? Y voy a restaurarte. Este es el amor del Padre. Este es el amor del Padre que está disponible para nosotros hoy. Y es tremendo porque esto, nosotros hoy conocemos la parábola del hijo pródigo y somos hijos pródigos todo el tiempo, todos los días. ¿Sí? Necesitamos volver al Padre, necesitamos volvernos una y otra vez en esta dependencia. Y ese es el corazón de nuestro Padre, es hermoso el corazón de Dios. ¿Sí? Es hermoso el corazón de Dios. No, no es un Dios malo como muchos creen. Dios no es un Dios severo, ¿sí? De que o cuando hablamos de los juicios de Dios, cuando hablamos de la severidad de Dios, de la disciplina de Dios, ¿sí? Muchos lo malinterpretan y se creen que Dios, que no puede ser porque Dios es un Dios de misericordia, de gracia. Bueno, pero la severidad, el juicio, la disciplina de Dios no es como nosotros, ¿no? Cuando estamos enojados y actuamos en nuestra enojo y lo hacemos con bronca. No, Dios no es así. Dios, la disciplina que Dios trae muchas veces a nuestras vidas, a Israel, que va a traer en los últimos tiempos, es porque Él quiere quitar todo lo que obstaculiza el verdadero amor, todo lo que nos está privando de introducirnos en el bien y la misericordia que Él preparó para nosotros, que es estar con Él, que es depender de Él. ¿Sí? Entonces, este es el corazón de Dios desnudado, ¿no? De decir, aún a pesar de todo nuestro mal, a pesar de nuestro pecado, Él nos va a restaurar, Él nos va a bendecir, Él nos va a llevar al destino de gloria eterna que Él prometió para nosotros, ¿sí? Pero eso tiene para eso tiene un plan, para eso tiene una metodología y para eso Él va a tener que llevar a cabo esta disciplina hacia Israel y muchas veces una disciplina que tiene con nosotros por desviarnos de sus planes, desviarnos de su voluntad. La disciplina de Dios, la severidad de Dios protege nuestra relación con Él, protege nuestra vida en plenitud, porque Él es nuestra plenitud. Entonces voy a restaurarte. Esto, eh, como les dije, me hace acordar como una y otra vez en los libros de Reyes, ya se lo dije, Reyes de Crónicas, así como cuando el pueblo, un rey y el pueblo de Dios se arrepentía, Dios cambiaba automáticamente de parecer y retrasaba su ira, retrasaba su disciplina, su juicio. Porque Dios, en el fondo, Él apela a eso, Él quiere dice, David pudo ver esto, ¿no? Dice, el corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Que podamos orar, que esta sea nuestra oración, ¿no? Señor, encuéntrame con el corazón contrito y humillado. Encuéntrame con el espíritu quebrantado delante de ti, porque eso es lo que nos desprecia y eso mueve tu corazón. Eso mueve tu corazón. Y es hacia ahí donde Dios va a llevar a Israel, pero para eso necesita disciplina. Para eso Dios necesita ser severo con su pueblo. Para eso Dios va a utilizar al anticristo, sí, en los últimos tiempos para que su pueblo se dé cuenta de que no hay plenitud, no hay paz, no hay seguridad, no hay bienestar separado de él. Que ese es el bien que él tiene para Israel, ¿no? Y para nosotros. Punto 4, Isaías 30, 27 al 33. Dios va a destruir a Asiria. ¿Sí? Dios va a destruir a Siria. Dios vuelve a decir que hay una Siria que va a ser destruido y habla de la Siria que muere unos capítulos después, ¿sí? Donde el ángel
de Jehová, ¿sí? Mata a 185.000 asirios en un instante, ¿sí? Con un espadazo, ¿sí? Con Sennacherib, etcétera, conocemos la historia, ¿sí? Pero como vimos al principio de que esto tuvo un cumplimiento parcial, ¿sí? Con Isaías, en el contexto de Isaías, con el imperio asirio, pero también Miqueas 5:5 nos habla que en los últimos tiempos al anticristo se le llama el asirio, ¿sí? No sabemos, esto es un misterio también de dónde va a salir el anticristo, pero varios teólogos concuerdan de que Miqueas hace referencia al anticristo cuando habla de que el asirio va a venir, cuando venga el asirio, Dios lo va a destruir, ¿no? Dios dice, esta eh, no sería la victoria final de lo que estoy hablando, ¿sí? Los 185.000 que el ángel del Señor mató, ¿sí? Es parte de, pero viene un asirio que es el anticristo y yo voy a destruirlo por completo. Y aunque me rechazaste Jerusalén, aunque me rechazaste Israel, sí voy a traer a las naciones gentiles, voy a usarlas para que al final te arrepientas y voy a restaurarte y voy a destruir a Siria por completo. Y ahí entramos en escena nosotros, sí, Romanos 11, vos y yo, por eso estamos comiendo este mensaje, lo estamos digiriendo para poder estar preparados. Punto 2 de las notas, el peligro de confiar en Egipto. Letra A, dice, líderes en Jerusalén mandaron una delegación a Egipto para establecer una alianza política. Y vamos a leer, ahí lo tenés en la nota, Isaías 30, 11, 1 al 3 dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. ¿Sí? Y la tentación número uno de Israel sí nos muestra de que siempre busca un consejo alejado de la voluntad de Dios o basado en su propia voluntad, ¿no? Y Dios dice, quiero que tomes consejo de mí primeramente, no de tus ídolos y no de tus alianzas. Y eso confrontó una y otra vez Dios a Israel en los últimos, en los últimos años, como te hablé al principio. Y esta parte de Isaías 30 1 al 3 en nuestra opinión, está hablando, ¿sí? De los primeros 13 años y medio, ¿sí? Cuando Israel hace una alianza, ¿sí? De paz y seguridad con la gran ramera antes de que el anticristo lo traicione, ¿no? Y Dios le dice, Jerusalén lo vas a volver a hacer una vez más, te vas a volver una ramera y vas a hacer alianzas, como dice Isaías 28 como lo enseñó Carla, ¿no? Un pacto con la muerte. Y es porque tomaste un consejo fuera separado de mí y te cobijaste en el poder de Faraón, en el poder de tus alianzas, ¿sí? Y un faraón de estos tiempos para Israel podría ser Estados Unidos, ¿no? Como Israel una y otra vez lo estamos viendo ahora en el contexto de toda esta eh, guerra que está habiendo en Medio Oriente, ¿sí? En el Líbano, con la Franja de Gaza, con Irán, que obviamente Irán está detrás de todos los títeres, por así decirlo, como me gusta decirlo a mí, ¿no? Como él tiene los de Hezbollah, tiene los de Hamas, a los de hutíes, la yihad islámica, etcétera, todos esta, estos grupos terroristas que se levantan en contra de Israel son títeres que Irán utiliza para poder erradicar y tratar de erradicar a Israel del mapa, ¿no? Y podemos ver de que una y otra vez Israel antes de hacer algo, ¿sí? Como tiene que consultarlo con su aliado número uno, que es Estados Unidos, y es un faraón de estos tiempos, es un asirio de estos tiempos, un vislumbre, ¿no? Una opinión mía, ¿no? De cómo Israel está haciendo poniendo su confianza, ¿no? En Estados Unidos. Y bueno, nada, esto puede ir en escalas. No sabemos cuál es el postrer este, alianza o líder que Israel va a poner su confianza. Letra B. Israel envió delegados con grandes riquezas por el sur a la región desértica, un área infestada con leones y serpientes. Esto habla el versículo 6 al 7, vamos a leerlo. Dice, profecía
sobre las bestias del Negev, por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela, llenan sobre, llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas, perdón, de camellos, a un pueblo que no les será de provecho. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda, porque por tanto yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. ¿Sí? Todo este esfuerzo que fue para ganar una alianza con Egipto, para ayudar a proteger a Israel de la invasión de Asiria, pero obviamente fallaría. Punto número 3. Jerusalén rechaza la palabra de Dios y su liderazgo. Letra A. El Señor le mandó a Isaías que registrara los acontecimientos para el beneficio de las generaciones futuras. Esto está en Isaías 8 al 11. Los líderes rebeldes de la generación de Isaías se burlaban de él, le decían que solo profetizaban cosas malas y ellos querían escuchar cosas positivas, ¿sí? Aquellos que hablen, como hablábamos al principio, los precursores que hablen este mensaje deben saber de que recibirán burla de parte de la gente, como habla la segunda de Pedro 3:3. Y vamos a leer Isaías 38 al 10, dice, están las notas ahí, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Ellos están diciendo, no queremos escucharte, Isaías. Nos caes mal, ¿sí? Porque siempre que te consultamos qué está diciendo Dios, decís cosas negativas y queremos escuchar prosperidad, queremos escuchar paz, queremos escuchar que todo va a estar bien, ¿sí? Y nada más. Y eso es lo que les estaban diciendo, ¿no? Eh, letra B, Isaías profetizó que vendría un desastre a Jerusalén y esto es lo opuesto a lo que los líderes le pidieron que dijeran, Isaías 30:10. Isaías comparó el futuro desastre con una grieta en la pared que sigue abriéndose hasta que toda la pared colapse. Por algunos años pareciera que el colapso no sucederá, pero cuando ocurra sería total y súbito, como cuando se quiebra un vaso de alfarero. Esta grieta en la pared es literalmente los últimos 3 años y medio, cuando ellos hablan, como habla Primera Tesalonicenses 5:30 al 20, ¿no? De que habla de cuando ellos digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, ¿sí? Eso es lo que está hablando de esta rajadura en la pared. Letra C. Isaías llamó al pueblo a regresar al Señor y arrepentirse y a descansar confiado en el liderazgo del Señor y sus promesas. Eso está en Isaías 30:15 al 17. Vamos a leerlo. Dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero no quisiste, sino que dijiste, no, antes huiremos en caballos, por tanto, vosotros huiréis sobre corceles veloces, cabalgaremos, por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. Un millar huirá a la amenaza de uno, a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte, como bandera sobre una colina. ¿Sí? Y tenemos Isaías 26:3, Isaías 30:15, que nos habla de esto, ¿no? En reposo, en paz, ¿sí? Como leímos recién. Así dijo el Señor, el Santo Israel, en descanso y en reposo va a ser nuestra fortaleza, ¿sí? Y es lo que nosotros hoy, como al principio hablábamos, ¿no? Isaías 6, es nuestra fortaleza, estar en quietud, en confianza, reposo, el reposar, el sabbat, ¿sí? De dejar de hacer las cosas en nuestra fuerza y dejar que Dios actúe, de depender de que sea Dios es el que se encargue de todo lo demás. Buscar su reino, Mateo 6:33, y su justicia, y que Él se encargue de todo lo demás. En Isaías 26:3, Isaías 30:15, 33:6, 40:31, hay unas promesas increíbles, ¿sí? Donde el contexto es que ellos están amenazados y en temor por Asiria y terminan no confiando por Dios. Y es la invitación que Dios nos está dando hoy a experimentar nosotros para que desde esta intimidad pueda relucirse, de lo interior pueda relucirse en lo exterior y poder
profetizar y poder hablarle a la cabeza de las naciones esto, ¿no? Con un espíritu, con algo ya vivido en el secreto, ¿no? Si hay algo que va a sostenernos y hay algo que nos va a caracterizar en los últimos tiempos es tener el amor de Dios, ¿sí? El fuego del Espíritu Santo encendido en nuestro corazón que nos va a llevar a dar nuestra vida por los judíos. Entonces Dios le dice, "Hey, aunque Asiria viniera, si ustedes depositan su confianza en mí, esto es lo que estaría disponible en la condición interna de su corazón. En vez de temor, tendrían descanso y reposo. Quietud y confianza que terminaría siendo su fortaleza. La quietud, la confianza va a ser su fortaleza, ¿sí? Pero ustedes hicieron eh, que su fortaleza sea gente en vez de mi salvación, en vez de estar quieto, en vez de confiar en mí. El Señor pone en contraste estar en ansiedad y estar en quietud, ¿sí? Tener un espíritu quieto en contraste con un espíritu de ansiedad que es pues, la enfermedad número uno. Hoy la ansiedad es la que predomina aún con todo lo que tenemos en la pantalla, toda la información que tenemos, ¿sí? Y muchos de nosotros luchamos con ansiedad, ¿sí? Es algo constante que debemos ordenar a nuestra alma a estar quieta, a reposar en la presencia de Dios, a depender, ¿sí? Ya apagar toda voz del enemigo, ¿sí? Y con ponernos el escudo de la fe y poder permanecer, que nuestra fe aumente, ¿sí? Como le decía Pedro, ¿no? Jesucristo, que Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he pedido que tu fe no falte para que en la zarandeada, ¿sí? Puedas estar firme, ¿sí? Esa es la quietud interna, esa es el quietud y el reposo que se termina traduciendo en una fortaleza, que termina siendo nuestra fortaleza. Y esta es la parte pastoral, sí, que tenemos que tomar de este capítulo. Es decir, Dios, ayúdame a confiar en vos. Ayúdame a estar en reposo en tu presencia, ¿sí? Porque estar en reposo en la presencia de Dios va a ser crucial para los últimos tiempos, ¿sí? La tormenta de los últimos tiempos la vamos a atravesar en victoria, dependiendo del reposo en el cual estemos con Jesucristo, con Dios, ¿sí? Y vamos a sufrir pérdidas, quizá material, quizá pérdida, muchos van a ser martirizados, pero cuando nosotros estamos en reposo en la presencia de Dios, de hecho, es lo que le pasó a Ezequiel, ¿no? El primer mártir del Nuevo Testamento, en Hechos 7. Si él estaba lleno del Espíritu Santo, él estaba en un reposo total en Dios y él estaba siendo apedreado y sus ojos estaban puestos en el cielo. Dice, veo al Hijo a Dios en el trono y al Hijo del Hombre sentado. Y la respuesta fue a ese reposo, a esa quietud, Señor, no tomes en cuenta su pecado. ¿Sí? De la misma manera vos y yo, la manera de ser capacitados, adiestrados para atravesar en victoria las tormentas de nuestra vida hoy y la postrer tormenta que va a ser los últimos 3 años y medio, va a depender de cuánto estamos en el reposo de Dios. Entonces vamos al número uno, el descanso. El pueblo de Judá estaba siendo llamado a arrepentirse y reposar en el liderazgo de Dios. Debían arrepentirse por rechazar la profecía de Isaías que los llamaba a volverse al Señor una y otra vez, en vez de confiar en sus alianzas con Egipto, perdón. Eh, y esas alianzas son malas cuando van en contra de la voluntad de Dios para el pueblo de Dios. Dos, salvos. El contexto está hablando de ser salvos del gran problema que vendría cuando los asirios invadieran Judá. Tres, quietud. Tener un espíritu quieto está en contraste con tener un corazón agitado en medio y con ansiedad, como hablábamos recién. El corazón del pueblo no estaba en paz, sino que estaban intranquilos por el miedo de la invasión asiria. Se dejaron llevar por lo que tenían enfrente y no por lo que pasaba en el mundo espiritual, en el mundo de lo invisible, ¿no? Como le pasaba a Eliseo, ¿no? Este gráfico increíble que podemos ver con Eliseo y su criado Getzi, ¿no? De cuando el criado ve que estaban rodeados de ejército. Eliseo ora y dice, Señor, abre sus ojos espirituales para que vean que mayores son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. ¿Sí? Y esa es esa es nuestra victoria, esa es nuestra fortaleza y esa es la fortaleza que Dios estaba buscando en el pueblo de Israel y no quisieron. Existe poder en tener conocimiento, el poder para tener un corazón calmado, al conocer el Rey y su plan, al poner nuestra mirada en el corazón de Dios, al poner nuestra mirada en lo invisible que es eterno, podemos responder en su paz. Perdón, podemos reposar en su paz. Nuestro corazón está quieto al confiar en Él, en su liderazgo.
Primera Pedro 3, 4 y 5 dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Y Pedro habla de la belleza interna del corazón, que es incorruptible y es un espíritu afable. Esto quiere decir que es un espíritu que está quieto, ¿sí? Que no se adelanta por ansiedad, pero que tampoco se retrasa por temor, ¿no? Sino que está quieto y que camina de una manera sólida y esta es la belleza interna. Pedro más adelante habla de Sara, así que en medio de la tormenta e incertidumbre de la esterilidad, ella le dijo a Abraham, sí, Señor, sí, Señor. Y Abraham terminó engendrando y teniendo a Isaac, ¿no? Y esa es la belleza interna que le dice, sí, Señor, tus caminos, tus tiempos son mejores, eso para Dios es belleza, es un espíritu afable y apacible, ¿sí? Y es de grande estima para Él. Nuestra confianza termina siendo nuestra fortaleza. Y punto cuatro, la fortaleza. ¿Sí? Aquellos que responden en fe hallan fortaleza en su corazón. Fortaleza viene del conocimiento, conocer la narrativa bíblica de los últimos tiempos fortalece a la gente con confianza. Este principio de obtener fortaleza se encuentra, como te dije recién, en Isaías 26, 3, 30, 15, 40, 31. Entonces, el estar quieto y confiado en inquietud no es una experiencia externa, sino interna que está involucrada con los versículos de la palabra de Dios. Eso termina siendo nuestra fortaleza. Estar quieto no es estar quieto y quedarme de brazos cruzados, sino estar quieto en meditando en la palabra de Dios y en la comunión con Él. Punto 5. Un creyente con un espíritu afable y apacible está fortalecido para prevalecer sobre la vergüenza, la ansiedad, etcétera, como lo vimos recién. El versículo 17 de Isaías 32 dice, el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia seguridad para siempre. Punto 6, huiremos en caballos. Ellos huyeron a Egipto para pedir ayuda en vez de confiar en Dios. La gente a menudo busca salvación en lo que piensan o que pueden controlar. Si todo lo que podemos controlar, sí, está al alcance de nuestra mano, es parte de la ansiedad, pero cuando nosotros perdemos el control de las cosas, obviamente entendiendo el contexto, ¿no? De la dependencia de Dios, es Dios el que entra en el asunto y hallamos reposo para nuestra alma. Sí, dice, como decía Jesús en Mateo 11, aprendan de mí que soy manso y humilde, hallaré reposo para nuestra alma, que es no tener ansiedad. Lleven mi yugo, hagan mi voluntad, imítenme como yo vine a la tierra a depender de la voluntad del Padre, de la misma manera dependan de la voluntad del Padre. Punto 7, un millar huirá. Este proverbio quiere decir que un soldado asirio gritando en la batalla haría que 1000 personas de Judá huyan en la batalla en temor. 8, el mástil en la cumbre de un monte. Una bandera en un mástil en la cumbre de una montaña indica que solo unos pocos soldados de Judá habrían sobrevivido a la batalla. D, la disciplina de Dios. La disciplina de Dios a su pueblo es porque los ama. Sus juicios son para despertar a su pueblo, para que entren en un acuerdo con él. Dios disciplina a sus hijos como un padre se deleita en sus hijos, como habla Proverbio 13, 3:12. Un padre se deleita en sus hijos y los corrige. ¿Sí? El padre que ama a sus hijos los corrige. ¿Sí? Eso es lo que hablábamos al principio. La severidad de Dios, la disciplina de Dios es para poder llevarnos a los niveles profundos de amor, es porque nos ama, es para quitar todo lo que obstaculiza el amor, es para poder hacernos volver a Él. Si volver a Él es nuestro reposo, volver a Él es nuestra fortaleza. Así que hasta acá vamos a dejar, vamos a orar. Padre, te pedimos en esta hora que tú bendigas, Señor, a nuestros hermanos y que nos ayudes, Espíritu Santo, a poder tener quietud, Señor, confianza, porque esa es nuestra fortaleza. Tener un corazón afable, un corazón, un espíritu apacible, Señor, es de grande estima, Señor. Tú amas a esas personas que tienen espíritu afable, apacible. Señor, es de gran belleza para ti, porque dependen de ti, dependemos de ti, Señor. La confianza, la fortaleza de nuestra vida, de nuestro caminar, va a depender de dónde esté puesta nuestra mirada. Va a depender de mirarte, va a depender de permanecer en ti, que tus palabras permanezcan en nosotros. Señor, queremos permanecer en ti, queremos depender de ti. No queremos depender de nuestra fuerza porque somos débiles, Señor. Reconocemos nuestra dependencia
de tu gracia, de tu misericordia. Guíanos. Te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.